Hola, ¿qué tal? Una vez más, aquí Farid Gali, o Kevin, como me presento más usualmente. Kevin Rogelio. Bueno, en esta ocasión quiero compartir una de las historias de mi libro, que de hecho hace añísimos lo hice, y recomiendo, quizás un pequeño anuncio para Indautor, que siempre saquen sus derechos de autor cuando tengan una obra escrita, una obra musical o cosas similares, porque en mi caso este libro ya tiene tiempo que lo tengo, que lo realicé, y también tiene tiempo que tengo los derechos de autor de mi libro. Y es importante porque a veces pueden suceder cosas que pareciera que no pasan, pero sí pasan. La usurpación es real. Pero bueno, continuando con la historia. Esta historia se llama Creador de Vidas. Autor Castellanos Aguilar, Kevin Rogelio. O sea, yo. Continúo. No es para nada novedoso que un hombre se enamore de una mujer y que esa mujer esté enamorada de otro hombre y que ese hombre esté enamorado de otra mujer, y así una cadenita sin fin. Tampoco es noticia nueva que haya locos que al final resultan ser personajes sobresalientes en la historia de la humanidad. Y realmente nada de lo que pueda decir es nuevo. Sin embargo, yo puedo contarle y contarte y contarles una historia que te prometo te llenará de dudas e intrigas. Continuó. Pero abuelo, eso dices siempre, y la verdad termino muy aburrido. Es parte de un diálogo. Continuó. Otra persona responde. He de prometerte que en esta ocasión no será así, dijo el abuelo, mientras miraba la ventana como tratando de recordar algo. Cambio de página. Otra persona responde, está bien. Eran días lluviosos. Aún no se hablaba y no se había inventado esos hechos y esas cosas que ustedes los jóvenes utilizan hoy. Esa cosa que utilizan para... ¿Hablas del Remember Stick? Responde la otra persona. Sí, esos tubitos que utilizan para guardar cuanto quieran, como si ustedes fueran computadoras. De pronto contesta la otra persona, pues sería buena opción que uses uno, que a este paso estaré dormido pasados los siguientes 30 segundos. Contesta la otra persona, mi mente está bien, solo no distraigas. La otra persona responde, como gustes. Pequeña pausa. No quiero hacer tan dramáticos los diálogos porque podría hacerlos, pero ahorita siento que no es necesario. Por eso estoy leyendo mi historia de manera muy directa, muy plana. ¿Ok? Bueno, continúo con la historia. Responde la otra persona. Bueno, en aquellos días las cosas eran distintas. Y dado que eran distintas, también la gente lo era. Muchos
se basaban en creencias religiosas y demás que su mismo temor les llevaba a creer. Era fácil engañar a cualquiera. Cualquier persona la podías engañar con falacias de fantasmas y todo ese tipo de cosas. Era fácil de pensar en algunas ideas sobre algunas historias de brujas, hombres lobo, vampiros y demás seres que supuestamente eran reales, para que una de esas personas pensara que se trataba de la pura realidad. El problema no es asustarse por algo que te han contado, porque es ciertamente natural. Pero cuando tus sueños se vuelven tu realidad, es entonces que algo existente está y por tanto te puede hacer daño. Justamente esto pasó con John Erskine Cast. Sé que hice nombres un poco curiosos, pero bueno, fueron los que se me ocurrieron cuando escribí esta historia. Bueno, continúo. Él no era del tipo sociable y altruista. Era más bien de aquellos que ves solo de vez en cuando caminar por la vereda del pueblo con una bolsita negra y extraña, en la cual nunca sabes qué lleva dentro. Pues realmente este John Erskine Cast era todo un misterio. Para los que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, como yo, y te preguntarás por qué yo. Bien, yo fui su jardinero por 6 años, porque he de decir que él no era alguien económicamente pobre, era más bien un rico que se había quedado solo tras un terrible accidente que sufrió su padre en un viaje de negocios. Y se preguntarán, ¿y su madre? De hecho, es lo que le preguntó la otra persona. Bien, su madre murió de parto. Fue un cambio de vida por vida. Tras la muerte de su padre, él se volvió extraño, muy extraño. Aunque en un pasado él se había visto como un futuro y exitoso empresario, tras el incidente no se le vio más que como un loco. Yo a veces intentaba hacerle la plática. Sin embargo, él simplemente decía hola si mi intento comenzaba con un hola. Si decía otra cosa tratando de parlarle y hacerle conversar, prácticamente era imposible. No, solo decía una palabra y seguía su camino. Así era él. Era tan extraño como lo era su casa. Fue una mañana como cualquier otra. Yo podaba el pasto sin más que ver, cuando de pronto escuché un alarido que venía debajo de mis pies. Primero pensé que venía de otra parte, pero poco a poco, mientras había una secuencia demasiado repetitiva de comencé a darme cuenta que venía de debajo de mí. ¿Debajo de mí? ¿Acaso de verdad el infierno existe? Me hubiera gustado quedarme con esa idea, y hubiera sido así, si no hubiera escuchado un ruido proveniente dentro de la gran casa, que por cierto era la gran casa a la que jamás había entrado, a la que a lo mucho había echado un vistazo. Pero sin embargo, ese día entré. El ruido había sido como si una persona desesperadamente estuviera tocando una puerta con la mano, tocando y tocando demasiado fuerte. Tan fuerte que al entrar a la casa parecía como si viniera de todas partes, tanto como si mi cabeza fuera la puerta y una enorme mano invisible golpeara mi cabeza.
Entonces fue cuando literalmente vi a un niño subir por las escalofriantes escaleras de madera. ¿Un niño? ¿Es real? ¿Qué hace un niño aquí? Seguí extrañamente más y más hasta que llegué a una especie de corredor enorme. Justo fue cuando la tortura del ruido se apagó y en su lugar se escuchó de nuevo el alarido, que ahora no venía de debajo, sino de enfrente de mí, como si ahí realmente estuviera la fuente a unos cuantos centímetros. Conforme a cada segundo se iba alejando más y más a lo largo del pasillo, hasta que un gran portazo se escuchó al final de este, sin que yo viera que puerta alguna abriera y cerrara repentinamente. Si en esos casos y en esos momentos yo estaba espantado, ese portazo fue el detonante de que yo soltara un gran grito que hizo eco, dado esa cúpula que estaba sobre mi cabeza. A lo largo y a lo cual seguidamente se escuchó una risa. Oh, jijiji. Ay, me quise expresar un poquito más. Pero bueno, continúo. Y que por acto seguido yo saliera corriendo. Hacía lo que yo pensaba, era la salida de la casa. Pero no. Las puertas que yo repetía una y otra vez. Una y otra vez. Esta era la salida. Ahora era otro corredor enorme que lleva a una puerta de tamaño de la mitad de mi cuerpo, o al menos eso parecía. Desde el extremo opuesto, pues armado de valor fui recorriendo dicho camino hasta que llegué a la pequeña puerta, que ahora no era sino el triple de mi altura. Yo no podía creer lo que me estaba sucediendo. Esto no es real, esto no es real, me repetía una y otra vez. Pero estaba sucediendo. Así estaba sucediendo. Mientras yo abría y cerraba los ojos, esperando despertar de aquel sueño. Sin embargo, todos los intentos fueron solo eso, intentos. ¿Qué había detrás de la puerta? ¿Acaso un espeluznante monstruo que me esperaba para espantarme sorpresivamente, para después matarme a mordidas como un caníbal? ¿O acaso encontraría un muerto? Mi mente se llenaba de cosas horrorosas, segundo a segundo, hasta que no aguantaba más y acepté que pasaría lo que tenía que pasar. Cambio de hoja. Abrí de una la puerta, y cuál fue mi sorpresa, que me encontré de vuelta a la que yo decía era la entrada de la casa. Solo eso, que aún así me sorprendió. Y a la vez asustó muchísimo mi mente de igual forma. No podía soportar dicha situación. ¿Era acaso esto un truco muy bien fabricado? ¿Era el señor John que me estaba jugando una broma de mal gusto? Debía de ser eso, así que, tratando de convencer, comencé a gritar. Muy gracioso, me atrapó. Señor, ya basta de la broma, vamos, ya basta de la broma. Pero nada se escuchaba. Era un silencio insoportable, era total, era como estar sordo, pues no escuchaba nada. Y solo sentía los rápidos latidos de mi corazón. Pasé cerca de 2 horas estático tratando de razonar lo que estaba pasando, y hubiera seguido si no fuera porque escuché un como si alguien me llamara.
escaleras arriba. Entonces fue cuando mi pánico, que ya era menor, volvió, y de manera súbita todo mi cuerpo se enfrió y tragué saliva, pero me volví a armar de valor y subí pasito a pasito. Llegando al segundo piso, una oscuridad paralizante se apoderó de la casa. Ya no lograba ver nada. Y en ese mismo instante seguí una presencia que sentí a mi lado. Como si alguien estuviera detrás de mí. Me quedé quieto, muy quieto, mientras escuchaba pasos hacia mi derecha que lentamente se alejaban. O eso me daba a entender mi oído. Movido por el instinto, comencé a seguir los pasos con esperanza de llegar al meollo del asunto. Así que caminé y caminé por la oscuridad hasta que pegó mi cara con lo que parecía una pared. Fue entonces cuando escuché: "Me acabas de encontrar". Recuerdo que empujé a alguien y de ahí ya no recuerdo nada, pero dicen que me desvanecí, porque realmente no estaba donde creía yo. Recobré el sentido y me di cuenta que no fui ese día a la casa del señor John, y recordé que estaba en una fiesta familiar mientras veía los rostros de la tía Marta, el primo Jorge y todos los demás que se encontraban en esa habitación. Solo había sido un espantoso desmayo. Al día siguiente, solamente fui a caminar mientras recordaba que era domingo y tenía que visitar a la que en aquel tiempo era mi novia. Uy, ay, un pequeño erupto, pero no escucho mucho. Bueno, continúo. Aquí está. Al día siguiente, solamente fui a caminar mientras recordaba que era domingo y tenía que visitar a la que en aquel tiempo era mi novia. Pero dada mi intriga por saber qué había pasado, fui a casa del señor John. Y me encontré con la sorpresa de una masa de gente enorme, con la cual pregunté a una señora de velo que estaba ahí que qué había sucedido. A lo cual respondió que el señor John había fallecido un día antes, porque había caído por las escaleras. A lo que pensaba no había sido accidental, sino que alguien le había empujado. Y fin. Entonces, la otra persona pregunta. Bueno, más bien esa misma persona. Porque recuerden, eran dos personas dialogando. Digo, para que no se pierdan en la historia. Y bien, esa es mi historia. ¿Te gustó? Y le responde el nieto: la verdad, abuelo, le faltó credibilidad. Cometiste errores en la trama. El abuelo le responde: pero fue cierto. El nieto le dice: no, eso es mentira, abuelo. Yo inventé esa historia. Le responde el abuelo: ¿de qué hablas? El nieto se paró de la silla en la que estaba sentado y tomó forma del señor John. No estoy actuando ahorita de manera como lo haría en otro lugar, porque esto es un video para YouTube. Bueno, y para mi página de Facebook. Así que, como esto no es un casting y va para, pues, mis páginas personales donde subo cosas por gusto, no piensen que voy a actuar de manera tan terrorífica. Y tampoco tan como el abuelo y lo haría el nieto.
Pero bueno, continúo con la historia. Bueno, ahora sí, ya, continúo. El nieto se paró de la silla en la que estaba sentado y tomó la forma del señor John. Responde: Señor John, ¿es usted?, dijo el abuelo. Entonces responde el nieto: abuelo, es hora de que te encierre de nuevo. Ya casi es de mañana y es un día largo. Te veo en la noche para que me cuentes otra historia. Así no me aburro mientras cierro los ojos. Cambio de página. Acto seguido, el abuelo desapareció y el nieto despertó. Entonces el nieto, al despertar, dijo: abuelito, tú no moriste en aquel accidente. Yo te reviviré cuantas veces quiera y cuantas veces quieras, dijo el niño mientras veía el sol al salir por su ventana. Y bueno, esta es la historia, bueno, una de las historias de mi libro. Y de hecho iba a leer otra, pero me equivoqué. Siempre sí era la de la página 20, porque la que iba a leer es la de Mi Pequeño Dios, donde abordo el tema de la destrucción de todo el planeta para una creación de un nuevo Dios. Pero me equivoqué y leí primero esta, así que la de Mi Pequeño Dios será para la siguiente. La del apocalipsis del planeta es el siguiente video. Así que por lo pronto, esto fue todo del video y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.